Vamos a ir esperando que se vayan uniendo. Vamos un poco más baja la música. Queremos agradecer desde la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho a la gente que se va uniendo de a poco, el acompañamiento que hemos tenido en este primer módulo que cerramos en el día de hoy. Bueno, la verdad que muy satisfechos los cuatro que hacemos este proyecto de Derecho a Domicilio en vivo y en línea, los martes y jueves, a las 17 horas. Hoy vamos a presentar al doctor Francisco Herbic, que ahí veo que se acaba de conectar, así que lo vamos a invitar para que se una. Ahí estamos. Y agradecerles a todos ustedes. Tenemos colaboradores como en Instagram para que puedan contactarnos, hace la gráfica Guille y Berlín. Francisco, ¿cómo estás? Ahí te veo. Hola, Matías. Gracias. Bueno, todo muy bien. Muchas gracias por estar, por compartir con nosotros este espacio. La verdad que se hace muy gratificante tener gente como vos hablando para la gran mayoría de Chubut, pero bueno, hay de otras partes del país también. ¿Cómo estás? Te hemos convocado en este momento para hablar de los procesos colectivos, algo que vos sos especialista. Antes que de empezar a hablar, quisiera presentarte. Aquí estamos con el doctor Francisco Herbic, que es abogado litigante, profesor adjunto de la materia de Derecho Procesal 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y secretario académico de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en procesos colectivos, y autor del blog classactionsargentina.com. Un muy buen lugar para ingresar, todos aquellos que están interesados en las acciones de clase, en los procesos colectivos. Es un blog lleno de lugares a donde ir, es imposible terminar de mirarlo el blog. Está genial porque está completísimo, tiene lugares, tiene otros sitios amigos, tiene información sobre fallos, la realidad de los procesos colectivos en todo el planeta, en Latinoamérica por lo menos, y Argentina sobre todo. He visto ahí que también tenés colaboradores de Chubut, a José Pablo Descalzi, a quien si están mirando en este momento, que creo que acaba de entrar, le mandamos un saludo también, amigo de la casa. Bueno, Francisco, Pancho, me sale decirte Pancho. Bueno, vamos a empezar esta charla, ya tenemos algunos conectados, se irán conectando también a medida que vaya transcurriendo la transmisión. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir al hueso, vamos a ir a lo concreto, a lo que interesa. No sé qué te parece empezar a hablar sobre algunas cuestiones generales como para ubicarnos en tiempo y lugar. ¿Cuáles son el estado actual, normativo, de qué manera se están llevando a cabo hoy en día los procesos colectivos a lo largo y a lo ancho del país? Si tenés alguna experiencia latinoamericana, nación, ¿cómo se ha desarrollado este concepto del proceso colectivo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. También, Mati, agradecerte por la posibilidad de conversar ustedes sobre este tema que tanto me interesa y de hacerlo desde una coyuntura muy específica como es la de Chubut, que está trabajando muy fuerte en los últimos 2 años, si no tengo mal entendido, para intentar aprobar un código general del proceso que involucra desde una perspectiva que no había visto antes, que me parece que es muy buena, los procesos colectivos como parte de la lógica ordinaria, si se quiere, del proceso judicial.
Este tema de los procesos colectivos es un poco fruto de la realidad, ¿no? Es fruto del tipo de conflictos, del tipo de sociedad, primero, en el que estamos viviendo y del tipo de conflictos que se generan en esa sociedad. Pensemos que hace unos 25, 30 años, pónganle, no tenemos que irnos muy atrás, en general el tipo de conflictos que se presentaban en nuestra sociedad eran conflictos individuales. Nosotros pensamos en nuestro viejo Código Civil, tenemos un montón de cuestiones como la autonomía individual, la autonomía de la voluntad, como algunos principios que hoy hay que repensarlos mucho porque prácticamente no tenemos capacidad de negociación de nada. Siempre me gusta hacer la pregunta de cuándo fue la última vez que ustedes negociaron algo. En general no se negocia prácticamente nada hoy, entonces vivimos sujetos a contratos con cláusulas predispuestas, vivimos sujetos a contrataciones automáticas, como es tomar un producto de la góndola de un supermercado y pagarlo en la caja. Y esto es lo que ha generado, con la concentración del poder económico y con la intervención cada vez más grande del Estado dentro de las relaciones de los particulares, lo que ha generado son violaciones masivas de derechos. Esto es un fenómeno, como te digo, que un poco se nos está imponiendo por fuerza de la realidad, y es un fenómeno que empezó a exigir de alguna manera y a poner muy arriba de la mesa y muy claramente ciertas deficiencias del proceso tradicional. Pensemos que si el proceso tradicional es sumamente criticado desde hace muchos años por falta de eficiencia, por su alto costo, por un montón de cuestiones, imagínense cuando nosotros intentamos usar esa misma herramienta para resolver conflictos, en vez de usarla para el tipo de conflictos para los cuales se pensó en su momento, que eran conflictos eminentemente privados e individuales. Cuando queremos usar esa herramienta para resolver conflictos que involucran cientos de miles o millones de personas, lógicamente que la herramienta nos empieza a hacer agua por todos lados. Esta realidad en Argentina, en términos jurisprudenciales, uno podría encontrar sus primeros orígenes en la conocida decisión Catán, que ahora un poco se puso de vuelta en la agenda de discusión y volvió un poco a la luz, porque hace muy poco volvieron a encontrar pesqueros japoneses en nuestro mar argentino, pero para quienes no lo conocen, estamos hablando de un fallo de principios de los 80, del año 82, si no me equivoco, en el cual se defendió en términos de derechos difusos, una suerte de derecho al medio ambiente. Ese fue como el primer caso. Y después hubo algunos casos aislados hasta el año 94. En el año 94 cambió todo porque cambió ni más ni menos que nuestra forma de distribuir el poder a través de la reforma constitucional, que involucró, como todos sabemos también, fue parte de un acuerdo político que se plasmó en el Pacto de Olivos, con un presidente que buscaba la reelección y necesitaba la reforma constitucional para eso, y con una oposición que sabía que podía llegar a perder esa elección si la daba, pero que usó esa oportunidad para poder incorporar a la Constitución un montón de cosas en términos de defensa de derechos que hasta el día de hoy están creciendo y se están desarrollando, pero estamos hablando de la incorporación del defensor del pueblo, estamos hablando de la incorporación de los derechos de incidencia colectiva, de legitimaciones colectivas, ni hablar del 75 inciso 22 y todos los tratados y convenciones internacionales sobre derechos de distinto tipo. Cambió completamente el marco en el cual esos conflictos colectivos ahora se desarrollan. A pesar de eso, uno podría pensar, bueno, en el año 94 el nuevo artículo 43 reconoció la figura del amparo colectivo, reconoció la existencia de ciertas categorías de derechos subjetivos colectivos, que hasta ese entonces la jurisprudencia y la doctrina no es que no lo reconocía, porque existían ya, pero el enclave constitucional que tenían, claro, lo metían en el 33, en el viejo 33, que era un poco la válvula de cierre o el default para incorporar derechos no reconocidos expresamente, pero que se derivaban de otros derechos reconocidos en la Constitución. En esa reforma del año 1994, que además tuvo una réplica muy importante también durante toda la década del 90 en reformas constitucionales provinciales también en nuestro sistema, lo que se hizo fue, como te decía, reconocer el amparo colectivo y reconocer derechos subjetivos colectivos y reconocer además con estatus constitucional el poder en algunos casos y el derecho en otros casos de ciertas personas privadas y públicas
para poder articular este tipo de planteos ante el Poder Judicial y buscar una defensa de estos derechos fuera de los ámbitos tradicionalmente dedicados a trabajar con cuestiones colectivas. Estos ámbitos me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ¿no? Que son los espacios estatales con legitimación democrática directa y que son, en términos epistemológicos, si se quiere, o epistémicos, son los espacios con mayor, más democráticos. Entonces, imagínate que correr el espacio de discusión de estas cuestiones colectivas hacia adentro del Poder Judicial otra vez implicó la necesidad de empezar a repensar un montón de cosas, entre otras, y no menos importante, ni más ni menos que el rol del Poder Judicial en esta discusión. El Poder Judicial, de la misma manera que nuestros códigos procesales, el Poder Judicial también fue pensado para resolver conflictos individuales. No nos olvidemos que nuestra parte orgánica de la Constitución, que en la reforma del 94 prácticamente no se tocó, lo que está copiada casi al pie de la letra del modelo estadounidense. Estamos hablando de un modelo de 1787 y no ha variado demasiado, ¿no? Con una Corte Suprema, con tribunales inferiores, pero con una Corte Suprema que tiene la última palabra en materia de control de constitucionalidad y que a partir de la reforma del 94 ese poder de control de constitucionalidad se amplió de manera enorme, porque hay muchas más cosas que controlar, porque hay muchos más derechos reconocidos en la ciudadanía. Entonces el Poder Judicial no puede escapar ahí. Incluso la normativa internacional está mucho más ampliada la gama de derechos. Absolutamente, y ante todo la normativa convencional, la normativa internacional, porque como nosotros también adherimos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un control de convencionalidad que no solo nos impone a nosotros como Estado argentino la aplicación obligatoria de la normativa convencional, sino que además nos impone la aplicación de la interpretación que hace la propia Corte sobre esa normativa. Entonces, en este contexto, como te decía, cambió drásticamente el escenario. Al reconocerse constitucionalmente estas capacidades de acción colectiva, se empezaron a promover con más asiduidad procesos colectivos y pasaron muchos años hasta que la Corte finalmente se hizo cargo de esto en serio. La Corte dictó su primera decisión en un amparo colectivo en el año 2000, en el caso Asociación Bengalensis, que va a cumplir 20 años ahora dentro de poquito, a principios de junio, y desde ahí dictó algunas sentencias muy relevantes, como es el caso Berbisky en el año 2005, una sentencia de reforma estructural muy, muy importante y muy, muy conocida. El caso Mendoza, otra sentencia de reforma estructural en el año 2008, que ni más ni menos lo que viene a intentar resolver es un problema de más de 130 años de contaminación acumulada en la zona con mayor densidad poblacional y con mayor densidad industrial de todo el país. Pensemos que la Corte tiene saladeristas de Barracas hace más de 130 años, donde ya estaba jugando cuál era el alcance del poder de policía de la provincia de Buenos Aires para controlar a las curtiembres que tiraban porquerías al río. Bueno, 130 años después, la Corte volvió a dictar una sentencia muy importante que hoy tiene a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y al propio Estado Nacional dedicando enormes cantidades de dinero por obligación, con motivo de esta sentencia, a intentar resolver un problema estructural histórico muy, muy importante. Pero fueron sentencias aisladas, hubo sentencias contradictorias, la Corte tomó una actitud absolutamente restrictiva con respecto al defensor del pueblo, en gran medida porque el defensor del pueblo de aquel momento lo que intentó fue defender cuestiones previsionales. Imaginemos casos que involucran a 7, 8 millones de personas y que donde una sentencia podría ser prácticamente de financiar un país, de financiar el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que durante además muchos años se utilizó para desarrollar políticas sociales muy importantes, como fueron Conectar Igualdad, como fueron Progresar, Procrear, un montón de cuestiones que se trabajaban se financiaban con ese dinero. Entonces, el tema fue un poco con idas y vueltas hasta que en el año 2009 la Corte logró hacer mayoría lo que venía siendo una disidencia de Lorenzetti, y a la cual se sumó Zaffaroni en otra causa, logró hacer mayoría una doctrina que lo que permite ahora es la posibilidad de discutir en sede judicial no solo de los derechos propiamente colectivos, que son los derechos difusos que nosotros conocemos tradicionalmente, esto es, derechos con un objeto indivisible, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, sino también derechos individuales homogéneos.
que son una categoría que, como lo explica su propia enunciación, no son derechos, como dicen los brasileños, no son derechos esencialmente colectivos, sino que son derechos accidentalmente colectivos. En realidad lo que hay es una multiplicidad de afectaciones individuales, pero por distintas razones se considera conveniente realizar un enjuiciamiento común de eso, ¿sí? Porque se trata de un grande grupo de personas que, si bien están siendo afectadas individualmente, tienen una situación de homogeneidad entre ellas frente al demandado. Este es el caso Alavi, la sentencia del 24 de febrero del año 2009, que fue muy conocida en los medios de comunicación porque lo que hizo fue confirmar el alcance expansivo, el alcance colectivo de la declaración de inconstitucionalidad de la ley espía. No sé si se acordarán que en aquel entonces, cuando en la época de marcha Bloomberg y demás, el Congreso de la Nación había sancionado esta ley que lo que permitiera que escucharan obligadas más a las empresas de telecomunicaciones a registrar todas nuestras conversaciones, nuestros correos electrónicos, para permitir la observación remota por parte del Ministerio Público sin orden judicial. Una barbaridad en términos de derecho a la privacidad. Entonces Ernesto Alavi, que era un abogado, planteó un amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de esa norma. La planteó con un doble orden de argumentos. Dijo, bueno, primero me están violando la privacidad como el resto del país. Esto no lo dijo, pero ahí teníamos un agravio común entre todos. Pero además, dijo Alavi, están violando mi secreto profesional, ¿no? Ese era un segundo argumento que solamente cabía y servía para el grupo de abogados dentro del gran grupo de la población argentina. En esa decisión, como te digo, la Corte fue un ajustado 4-3, la Corte logró hacer mayoría lo que venía proponiendo Lorenzetti y Zaffaroni desde algunas disidencias, en Mujeres por la Vida, en Defensor del Pueblo de la Ciudad, y durante 4 años y medio después de Alavi hubo un silencio bastante preocupante, con solamente un par de decisiones de la Corte en el medio, hasta que en agosto del 2013 la Corte dicta otro precedente muy relevante, que es PADEC con Swiss Medical, que esa sí había sido una causa colectiva, porque una de las cosas más curiosas que tiene el caso Alavi es que fue un caso planteado en clave individual, ¿no? Entonces, la Cámara lo convirtió en colectivo porque no había forma de resolver el conflicto si no era con un remedio indivisible. No había forma que no grabaran a Alavi y que sí grabaran a que estaba hablando con Alavi. Entonces, el proceso se inició de manera individual, se discutió durante 2 instancias de manera individual, y recién la Cámara dijo, esto es inconstitucional y beneficia a todos los usuarios del servicio de telecomunicación. Lo que llega a la Corte es la discusión sobre esa cuestión y la Corte dice todo lo que dice en Alavi. 4 años y medio después, la Corte ratifica a Alavi, ya no 4-3, sino 5-2, y los dos son votos concurrentes sin disidencia, se suma falta a la mayoría, Petraque es un voto concurrente, y ese fallo es interesante ver cómo tiene largas transcripciones textuales de Alavi. Yo eso lo entiendo, lo leo como una suerte de señal, con una importancia simbólica importante, que decir, acá está Alavi, estamos ratificando, y ahora sí era un caso colectivo, promovido por un legitimado colectivo, como era la Asociación de Defensa del Consumidor PADEC, y que termina reiterando e incluso mejorando en algunas cosas, profundizando en algunas cosas, la doctrina Alavi. Llegamos ahí al año 2013. Después la Corte dictó otra sentencia fundamental para estudiar este tema, que es el fallo Kersich, la sentencia dictada en el fallo Kersich, con K. Este fallo me parece que es muy importante porque era un caso bastante curioso de la provincia de Buenos Aires, un caso de consumo / medio ambiente. Había un problema de contaminación en el agua de una localidad de la provincia de Buenos Aires. Un vecino promovió un amparo colectivo, se empezaron a sumar un montón de vecinos, sumaron más de 2.000 personas en el expediente judicial, y el juez primero dijo que era un proceso colectivo y después le corrió traslado a la prestataria del servicio y la obligó, le ordenó que conteste la demanda, las más de 2.000 demandas, en el plazo para contestar la demanda. Y por supuesto que la demandada dijo, miren, primero tengo un problema de defensa porque no puedo contestar más de 2.000 demandas en 5 días. Segundo, me cambiaste la regla del juego. Vos me dijiste que era un proceso colectivo, ¿cómo puede ser que me hagas un mega litisconsorcio con 2.000 personas para poder para trabajar en esto? El proceso va a ser imposible de gestionar, además. Esto llega a la Corte Federal después de sistemáticos rechazos, y la Corte dicta un fallo muy importante, como les digo, porque lo que hace es establecer Fíjense, era una decisión puramente procesal en un caso de derecho común, porque era de consumo y medio ambiente, que es derecho común, o sea, no había cuestiones federales involucradas, y sin embargo la Corte abrió la queja, entró a resolver el asunto,
y lo que dijo fue que correspondía revocar la sentencia del juez de primera instancia porque había incumplido y había violado la garantía de debido proceso en los términos que ella interpreta en Alavi, ¿sí? Que había violado el artículo 43 en el sentido que ella lo interpreta en Alavi. ¿Por qué digo que este es un fallo muy importante para estudiar esto? Porque tengo para mí que en esa decisión la Corte reconoce con mucha claridad la existencia de un debido proceso colectivo como garantía federal. Y en cuanto a tal obligatoria para las provincias. De hecho, el proyecto del Código General de Chubut recepta estas cuestiones y mal podría no haberlas receptado, porque como te digo, son un piso para las provincias, pero las recepta muy bien y regula todo lo que es materia de admisibilidad y de apertura del proceso colectivo, muy en línea con la doctrina de la Corte en Alavi. Hay muchas otras sentencias, pero un poco esto para poner el tema en contexto. ¿Qué pasa en el marco normativo? ¿Qué pasa con el marco normativo? Nosotros tenemos a nivel nacional nada más que 2 leyes que regulan algunas cuestiones procesales colectivas. La Ley General del Ambiente, que es del año 2002, y la Ley de Defensa del Consumidor, que es del año 2003. La ley es preconstitucional y ya reconocía legitimación colectiva a las asociaciones de defensa del consumidor, y con la reforma que tuvo en el 2018, a través de la 26361, incorporó una serie de instrumentos procesales colectivos muy interesantes, pero en ambos casos se trata de leyes, primero de derecho de fondo, pensemos eso, ¿no? Impuestas por el Congreso Nacional, la Ley General del Ambiente, Ley de Presupuestos Mínimos, la Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Orden Público y aplicable, por tanto, también en todas las provincias, pero son leyes dictadas por el Congreso Nacional, leyes de fondo, y además son leyes que aplican a esas materias del derecho nada más, ¿no? Entonces, el enfoque... Restringen el universo de legitimados. No solo eso, sino que restringen el espectro de aplicación en términos sustantivos. Digamos, la Ley General del Ambiente, cuando dice que el juez puede dictar medidas cautelares de oficio, a mí me sirve solamente en un caso de daño colectivo ambiental. Yo no le puedo pedir eso a un juez en una causa de consumo. La Ley de Defensa del Consumidor, cuando implementó en el 2008 la multa civil, el daño, le llaman multa civil, es el daño más conocido como daño punitivo, solamente lo puedo pedir en un caso de consumo, porque si se lo voy a pedir a un juez ambiental me va a decir que no lo puedo aplicar porque no se trata de la materia de él. Entonces, más allá de que ha habido algunos intentos interpretativos de aplicar por analogía estas cuestiones procesales, porque la realidad es que el fenómeno de la conflictividad colectiva es independiente de la materia de fondo en discusión. Digo, los conflictos colectivos tienen características comunes, por más que vos estés discutiendo ambiente, derechos humanos, derechos políticos, derecho de consumo. El problema que hay que resolver es el mismo. Después hay que aplicar distintas leyes de fondo, pero el instrumental procesal que se necesita para eso es el mismo. Sí. Sí. No, claro, soy... 90 lucas. Claro, exactamente. Y entonces lo que debería haber disparado la reforma constitucional muy rápidamente es el dictado de una ley procesal transustantiva, una ley procesal colectiva que permita atender cualquier tipo de conflictos colectivos que se presenten. A pesar de eso, como te digo, solamente están estas 2 normas que son asistemáticas y sesgadas. Asistemáticas porque no regulan un sistema de discusión, no regulan un proceso colectivo que tenga lógica y consistencia interna, y son sesgadas porque aplican, como te decía, solamente a estos 2 campos de derecho, por lo menos en principio. Durante muchos años no pasó nada. La Corte en Alavi, esto es importante señalarlo, para quienes no conozcan la sentencia, la Corte en Alavi exhortó al Congreso de la Nación, le dijo, ustedes están en mora, tienen que dictar una ley en la materia, y dijo al mismo tiempo que el 43 es totalmente operativo a pesar de que no haya ley. Sí. Claro, eso te iba a preguntar, justamente, porque la Corte lo que hace es esto, es ir jurisprudencialmente ordenando el panorama de cómo debería diagramarse este proceso, pero no tenemos la ley. Lo estamos viendo como empezó con el amparo, ¿no? Jurisprudencialmente, hasta que tengamos una ley. Tal cual. Y vos sabés que hay una discusión muy interesante, porque algunos académicos, estudiosos del tema, en algún momento proponían, creo que ya no lo hacen más, pero en algún momento proponían no regular esto, ¿no? Desde la misma lógica del amparo, porque ¿qué pasó con el amparo? Una cosa de loco, ¿no? Tenemos todavía una ley de facto en materia de amparo, es una cosa insólita eso. Pero la ley de amparo nació para restringir el amparo, no nació para desarrollar el derecho de amparo, la acción de amparo. Y muchos tenían el mismo miedo con respecto a la materia colectiva. Lo que pasa es que frente a eso
José Salgado lo explica muy bien a esto. Lo que él dice es, miren, en el amparo el proceso era chiquitito, era entre dos partes, había urgencia manifiesta y demás, y está bien, en algún punto uno podía defender la idea de que quedara a discreción de los jueces cómo organizar esa pequeña discusión. Pero otra vez, si nosotros pensamos que ahora lo que estamos enfrentando son conflictos enormes, que además tienen implicancias sociales, económicas y políticas también muy grandes, es impensable, es absurdo que no haya una reglamentación de esto. Es absurdo. Entonces, ¿por qué no hay una reglamentación de esto? A pesar de que hace más de 25 años que están en la Constitución. Es que justamente vos mismo te das la respuesta por las implicancias económicas, sociales y políticas que lleva. Sí, y yo creo también que ahí hay, es un error también esa lectura de parte de quienes las hacen, ¿no? Digo, error, yo comparto lo que decís, lo que digo que es un error es pensar que por el hecho de no estar regulados ese impacto económico, social y político es menor, digo. Es más, les diría que al contrario, hay serios problemas que se derivan justamente de la falta de reglamentación y de un poder judicial que todavía se está acostumbrando a trabajar con estos temas. Yo soy muy crítico de las cosas que hace el Poder Judicial en general en este campo, tengo mucho escrito sobre esto, pero también creo que a los jueces y juezas no les podemos pedir todo, no les podemos pedir cualquier cosa si no les damos herramientas adecuadas para trabajar. Entonces, es fundamental que se regule una ley para poder llevar adelante una discusión y un procesamiento de estos conflictos tan grandes de una manera razonable, de una manera adecuada, de manera transparente, con intervención de quienes tienen que intervenir, con intervención de expertos, con posibilidad de que esto se conozca en la sociedad, porque lo que se están discutiendo son conflictos sociales, cuanto menos por el hecho de ser colectivos. Entonces, hay mucho atrás de esto que creo que falta discusión y que creo que lo único que explica que no haya una ley, más allá de esto que estamos hablando, del impacto económico, político y demás, es porque estas herramientas procesales colectivas son un instrumento de control de poder. Son un instrumento de control de poder público y de control de poder privado. Control de poder que ya se está ejerciendo, insisto, se está ejerciendo de la manera que se puede y es un caos lo que está pasando. Y estaría muy bueno que esto se pueda organizar, porque permitiría tener discusiones más honestas y discusiones un poco más adecuadas al volumen y al calibre de los conflictos que se están discutiendo. Pensemos, Mati, que entre algunos casos que se están discutiendo desde hace años en sede judicial, vos tenés cuestiones sobre acceso al aborto no punible, tenés cuestiones sobre servicios públicos, acceso al agua potable, tarifa de servicios públicos, tenés cuestiones de personas privadas de su libertad, personas internadas en neuropsiquiátricos, tenemos cuestiones ambientales gravísimas, no solo en el Riachuelo, sino en muchos lugares, la cuestión de Barrick en San Juan, con los glaciares, los desmontes en el norte. Hay infinidad de casos que se están discutiendo en base a reglas que fueron pensadas para resolver conflictos así de chiquititos. Entonces, no podemos esperar demasiado eso. Exacto, de uno a uno, conflictos chiquititos y de uno a uno. Entonces, ahí tenemos claramente un problema que tenemos que enfrentar y que tenemos que discutir. Y lo que tenemos que discutir con mucha claridad es esto: ¿qué tipo de proceso colectivo queremos y para qué lo queremos? Y me parece que ahí el Código General del Proceso, como para ir metiéndonos en el tema específico del código, me parece que ahí el código es muy inteligente y es muy importante lo que establece en el título 2 como finalidades y pautas interpretativas de los procesos colectivos. Esas finalidades y pautas interpretativas son 4, que en general uno las puede poner como objetivos de política pública, finalidades, y son el acceso a la justicia, por un lado, la disuasión de conductas ilícitas colectivas, por otro, la posibilidad de generar enormes caudales de economía procesal, de macroeconomía procesal, diría yo, y además la posibilidad no menor de que el sistema de administración de justicia arroje soluciones igualitarias cuando el conflicto que se le presenta involucra grandes números de personas que están paradas en el mismo lugar. No hay mucha justificación para no darle la misma solución si están exactamente en la misma situación frente al demandado. En términos de acceso a la justicia, los procesos colectivos son fundamentales porque permiten saltar las dos barreras tradicionalmente estudiadas en este campo, que son las barreras económicas y las barreras socioculturales. Un caso individual por 2.000 pesos difícilmente encuentra un abogado en el mercado legal. Un caso colectivo que involucra 1 millón de personas afectadas en 2.000 pesos, muy probablemente encuentre
en el mercado legal abogados o organizaciones que quieran llevarlo adelante. Y en materia de barreras socioculturales, ni hablar, porque lo que permite el accionar de estos legitimados colectivos es que se pueda discutir y defender en sede judicial derechos de personas que a veces ni tienen conocimiento de que titularizan derechos o que esos derechos están siendo violados. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un verdadero derecho de acceso colectivo a la justicia desde el año 94 y necesitamos reglamentarlo, tanto a nivel nacional como a nivel local. En materia de macroeconomía procesal es más claro todavía esto, porque el proceso colectivo permite enjuiciar de manera concentrada la cuestión común a todo ese grupo. Por ejemplo, pensemos en un supuesto de daño ambiental. Pensemos en el caso de Mendoza, en la situación del Riachuelo, para no ir más lejos. Hubiera sido necesario hay alrededor de 5 millones de personas que viven en la cuenca. Hubiera sido necesario hacer 5 millones de pericias para determinar si hay contaminación o no hay contaminación. No, la verdad que no. La cantidad de recursos humanos y materiales que eso insume para el sistema de administración de justicia no tiene sentido. Entonces, ¿qué permiten los procesos colectivos? Resolver esa cuestión común, hacer una pericia, la mejor pericia tal vez, con los mejores expertos que se puedan conseguir, y después dejar para una vía incidental o para otra situación, o para, por ejemplo, procesos sumarísimos o alguna otra vía, la liquidación y tratamiento de las cuestiones individuales, porque las personas van a tener daños diferentes, pero la causa del daño es la misma. Entonces, lo que permiten los procesos colectivos es que se ahorren un montón de recursos humanos y materiales que se puedan disponer mejor para generar un sistema de una prestación de servicio de justicia más eficiente. En materia de igualdad, es claro, la posibilidad de discutir colectivamente permite que el sistema también arroje decisiones colectivas, y creo que esto es un valor relevante en nuestro sistema democrático. Y en materia de disuasión de disuasión de conductas ilícitas colectivas, ahí está la papa, diría. Ahí está la cosa picante, porque ahí es donde este instrumental, estos mecanismos de enjuiciamiento, operan como instrumento de control. Pensemos que el caso CEPI, por ejemplo, en 2016, cuando recién asumió la gestión Macri, su política energética, gobernada por el CEO de la empresa con la cual después contrataba, lo que hizo fue aumentar las tarifas de gas natural sin audiencia pública previa. Y eso afectó a más de 10 millones de personas en todo el país. Y la audiencia pública era un requisito legal y obligatorio. ¿Qué pasó? Hubo una organización que planteó el caso, que fue CEPIS, y logró anular esa sentencia, por lo menos para los usuarios residenciales. Después de toda una discusión sobre qué hizo la Corte en eso, que la verdad que es muy difícil de justificar la diferencia entre usuarios residenciales y no residenciales, pero fíjense que lo que hizo esa acción de una organización que hasta ese momento era totalmente desconocida, fue controlar políticas públicas y de hecho modificar la política pública energética, porque de ahí en adelante todos nos acordaremos que tuvimos muchos otros aumentos de servicios públicos, pero siempre se hizo la audiencia antes. Claro. Entonces, si hubiera sido una sola persona... Perdón, Mati, sí. Y si no se lo atacó, cuando hubo aumento de tarifa sin audiencia pública se los atacó y retrotrayeron. Claro, pero lo que logró al ser una acción colectiva fue que el Estado modificara su conducta hacia adelante, cosa que tal vez no hubiera sucedido si quien iba a reclamar era yo, Francisco Berbic, usuario del servicio de gas, me aumentaste el gas sin tener una audiencia pública y sin permitirme participar. Probablemente me hubieran bonificado el gas 10 años para resolver el tema, pero no hubieran modificado la conducta, ¿se entiende? Después vemos cómo se hace la audiencia pública, pero ese para otra charla. Ahí hay para largo, y eso hay que cruzarlo con lo que dijo la propia Corte en CEPI, porque una de las cosas más importantes que dijo la Corte en CEPI fue que no solo hay que hacer las audiencias públicas, que las audiencias públicas tienen 3 instancias. Una es la realización, pero esa es la del medio. Hay una previa, que es proveer información adecuada y oportuna a los usuarios para que puedan participar en esas audiencias y que no sea una cosa pro forma. Y después está la salida, que los jueces tienen, los funcionarios públicos tienen que utilizar y considerar los argumentos que se discutieron en esas audiencias públicas al momento de la decisión. Porque si no estamos haciendo lo que hacemos, la audiencia pública. Entonces, ahí están estas 4 finalidades, están reconocidas expresamente en la normativa. Esta es una de las cosas que me parece más interesante de la propuesta del código, porque están reconocidas como finalidades y pautas interpretativas. Entonces, los jueces, cuando les toque resolver, y hay muchas cuestiones que necesitan ejercicio de discreción de parte de los jueces, siempre van a tener que tener en cuenta estas 4 finalidades.
Otra cosa que me parece muy interesante del código en materia propiamente colectiva es como te decía al principio, cómo el código no hizo la fácil de armar un capítulo de procesos colectivos al final como un proceso especial más. Como si fuera una ley específica dentro del código. Exactamente. Creo que es muy interesante y es un esfuerzo enorme que han hecho para poder lograr esto, reconocer, como lo dice en el título 1, el punto 2, el título 1 de principios y reglas fundamentales, el punto 2, reconocer... Desde los principios arranca el código hablando de individuales y colectivos. Exactamente, pero fíjate que una cosa es reconocer como principio la dimensión individual y colectiva de los conflictos, y otra cosa después es hacerte cargo de eso en el articulado. Podrían haberlo reconocido y podrían haber armado un capítulo al final que fuera todo procesos colectivos, todo metido en un capítulo. Sin embargo, se tomaron el esfuerzo de intercalar la normativa colectiva, por eso digo, se hicieron cargo en serio de esto, de que junto a la dimensión individual hay toda otra dimensión paralela de conflictos que es colectiva y que necesita una regulación sistémica. Y acá vuelvo a la carga con la comparación con las dos normas de nación. Necesita una regulación sistémica. Si nosotros partimos de la premisa de que el proceso colectivo supone que las personas afectadas cuyos derechos se están discutiendo ahí no van a estar presentes en la discusión, tenemos que tener reglas completamente diferentes para proteger su debido proceso legal. Porque las reglas tradicionales están pensadas para un proceso donde la parte está presente, donde la parte está participando directamente o está muy cerca de su abogado y eligió su representante. En los procesos colectivos eso no pasa. Entonces nosotros lo que necesitamos es partir de esa premisa, asumir que las personas no están presentes y ver cómo hacemos para generar reaseguros procesales que puedan dotar de constitucionalidad a una decisión tomada en ese contexto. Entonces lo que hace el código es ir instituto por instituto procesal haciéndose cargo de esta doble dimensión. Entonces vos vas a encontrar un artículo para la demanda individual y un artículo para la demanda colectiva. Un artículo para la intervención de terceros en casos individuales, un artículo para la intervención de terceros en causas colectivas. Un artículo en partes y legitimación, un artículo de legitimación colectiva. Y así sucesivamente. Yo tomé nota de algunas de las cuestiones, pero creo que no vale la pena ir al detalle acá porque tampoco tenemos tiempo. Pero me parece que esta es una de las cosas más interesantes que tiene el proyecto. Sí. Tengo una consulta. A ver, ¿qué opinión te merece la creación en el código de este fondo de procesos colectivos, en el que se ordena al legislativo y con organización del judicial un fondo económico, obviamente, para estos procesos colectivos? ¿Cuál sería la idea? ¿En qué beneficiaría este tipo de fondos a un proceso colectivo o a un universo de personas con derechos vulnerados que no puede acceder siquiera al proceso colectivo? Bien, mira, la idea de un fondo de procesos colectivos es una idea que no es nueva, es una idea que incluso tiene recepción normativa en la propia Ley General del Ambiente. A pesar de eso, hace 18 años que está en la ley y nunca se reglamentó y nunca se hizo operativo, ¿no? El fondo es importante porque hay muchos casos donde el resultado de la sentencia no puede ser distribuido, por ejemplo, entre los miembros del grupo, porque individualmente el monto que les corresponde es tan chiquito que los costos de distribución serían más altos que lo que les correspondería recibir. Hay supuestos donde tal vez no pasa esto, pero lo que sucede es que la gente no va a buscar lo que le corresponde cuando no se puede devolver de la misma manera y la sentencia reconoce una indemnización individual homogénea. A veces no hay incentivo suficiente para ir a buscar ese dinero, entonces ese dinero, si queda ahí suelto, va a volver a los bolsillos del demandado, y si vuelve a los bolsillos del demandado, la acción colectiva, el proceso colectivo, no va a poder cumplir con esa finalidad disuasoria de la que estábamos hablando. Entonces, el fondo ahí opera como una suerte de mecanismo de cierre, de válvula del sistema, para que ese tipo de sumas de dinero, además de otros aportes que puede tener el fondo, de hecho está regulado con distintos aportes que puede recibir, ese fondo sirve desde el punto de vista de la ejecución y de la efectividad de la sentencia por ese lado. Pero además, y hay que ver hasta dónde lo quieren llevar y cómo va a ser la reglamentación, mucho de esto se va a jugar en la reglamentación, creo yo,
estos fondos sirven para el desarrollo de la tutela colectiva de derechos, porque estos fondos permiten pagar pericias caras para casos donde los legitimados o los miembros del grupo no tengan los recursos suficientes para hacerlo. Este fondo podría permitir y podría ser utilizado para realizar tareas de capacitación para el Poder Judicial y para abogados. Este fondo podría ser utilizado para, no sé, lo que se les ocurra, todo vinculado, por supuesto, con la defensa de derechos colectivos, difusión, concientización social, capacitación. Entonces, me parece que es una herramienta muy importante y, de hecho, en algún momento nosotros desde el Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de La Plata, te estoy hablando hace muchos años, ya por el 2006, 2007, propusimos y presentamos a través de unos legisladores salteños en aquel momento un proyecto de reforma de la Ley General del Ambiente, donde en esta parte específica relativa al fondo lo que proponíamos era que hasta tanto no se reglamente, porque ya no confiábamos en que se fuera a reglamentar y solo habían pasado 4 o 5 años, que hasta tanto se reglamente fueran los jueces quienes tuvieran facultades discrecionales para armar fondos ad hoc para cada proceso. Darle el destino que quisieran, organizarlo como se les ocurra, pero siempre con la idea en la cabeza de que era una herramienta importante, por ejemplo, en este tipo de casos, donde lo que puede venir es una indemnización que ya no es para repartir entre los miembros del grupo, sino que tiene que ser aplicada para una recomposición ambiental, por ejemplo. Entonces el fondo ahí puede operar como administrador de ese dinero, sacar eso del Poder Judicial, sacarle eso al juez del plato, de la mesa, porque eso también implica mucho trabajo y mucha responsabilidad, y permitir además una conformación de ese fondo que permita la intervención ciudadana y la participación ciudadana, que esa es otra de las cosas interesantes. Como son cuestiones colectivas, está muy bueno pensar y generar instrumentos procesales dentro del proceso o conexos con el proceso que permitan la intervención de la ciudadanía en estas cuestiones. De hecho, otra de las cosas que tiene el proyecto, que me parece súper interesante y que me imagino que estará generando discusiones muy importantes y que no me quiero ni imaginar la rosca y el lobby que le van a meter cuando esto llegue a discutirse concretamente, es el jurado para causas colectivas, ¿no? Esa es otra innovación del código que me parece muy interesante porque durante un tiempo, y hasta el día de hoy menos, pero allá por el 2013, 2014, con los proyectos que se presentaron y demás, se habló mucho de la idea de democratización de justicia. Bueno, no hay mejor forma, yo estoy de acuerdo con la democratización de la justicia, tal vez no de la forma que se hizo, la forma técnica que se hizo en aquella vez, pero estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de abrir el Poder Judicial y de generar otro tipo de vinculación con la ciudadanía. Ahora, en esa lógica, no hay institución más democrática que el jurado. Y lo que pasa es que el jurado es una institución con la cual no estamos muy familiarizados y nos hace mucho ruido, pero la realidad, y esto Tarufo lo explica muy claramente. No, y además, Mati, vos pensás que los jueces están formados en derecho. Y las decisiones judiciales tienen dos componentes, tienen un juicio de hecho y un juicio de derecho. Está bien que el juicio de derecho lo haga el juez, pero para el juicio de hecho, esto es para la sana crítica, la lógica y la experiencia, la de un juez no es mejor que la tuya, la mía o de cualquier ciudadano a pie del barrio. Entonces, ahí hay otra cuestión para trabajar, otra cuestión sumamente novedosa que me parece casi revolucionaria. Y hay que ver después esto que implica en términos de costos, qué tipo de jurado se termina implementando. Bueno, cada uno de estos institutos, cada una de estas cuestiones tiene sus propios bemoles, tiene sus propias dificultades y sus propios problemas y sus propias ventajas también. Pero lo que está bueno es que se discuta. Y me parece que en eso el código es un avance y un aporte enorme a la discusión, no solo en Chubut, sino a nivel nacional. Porque, insisto, avanza con algunas cuestiones que están muy bien planteadas y algunas cuestiones que hasta ahora no se habían presentado en ningún proyecto concreto. Tengo una consulta que me llega acá. Es si los jueces empiezan a legislar mediante las sentencias colectivas. Por esto, imagino yo que viene de esto que vos decías de, bueno, entonces ahora vamos a empezar a jugar en procesos colectivos la tarifa de luz, la tarifa de gas, qué hacemos con el río, en fin, esta es una de las críticas que hacen, si los jueces empezarían a legislar. No,
La respuesta corta es no, no van a legislar. Lo que van a hacer es resolver conflictos. Pero la respuesta fácil es no, es una respuesta media peleadora, porque la realidad yo entiendo dónde va la pregunta. Claro. Pero lo que pasa es que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que los jueces, primero, para que un conflicto colectivo entre a sede judicial, tiene que haber una causa controversia, tiene que haber un caso, ¿no? Como elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial. Es muy importante diferenciar lo que es un conflicto, que es un fenómeno social, extrajudicial, de lo que es un caso judicial. Si está configurado el caso, y ojo que la doctrina de caso tiene las mismas raíces que la cuestión política no justiciable y que la falta de legitimación activa. Las tres vienen... Acabo de tener un ejemplo hace un mes, más o menos, en la Corte, con el tema del caso o no caso. Bueno, ahí se discutió mucho, y ahí hay el dictamen del procurador y la sentencia de la Corte son dos instrumentos fundamentales donde está condensada toda la doctrina jurisprudencial de siempre de la Corte en materia de caso controversia. Y efectivamente, ¿qué nos mostró el caso CFK? Que la definición de la idea de causa controversia es una definición política. Porque ¿de qué depende la definición del alcance de la causa controversia? Ni más ni menos que el poder del Poder Judicial. Durante muchos años, históricamente, la Corte usó la idea de causa controversia para sacarse estos asuntos picantes de encima. De la misma manera que usó primero la de cuestión política no justiciable, cuando ya era indefendible porque había derechos en juego, dijo, bueno, esto es justiciable, pero usted no puede, falta de legitimación activa, y ahora en un tercer nivel de evolución dijo, esto es justiciable, usted está legitimado, pero acá no hay causa porque faltan algunos requisitos, no hay homogeneidad, no se va ajustando el Poder Judicial, pero es importante tener en cuenta eso, que son herramientas de autorrestricción. Y vuelvo al tema concreto de los jueces legislando, porque de hecho fue la pregunta que a mí me llevó a meterme a estudiar esto hace muchos años, ¿hasta dónde los jueces? Si yo no los voté para que decidan la suerte del colectivo, si no tienen legitimación democrática directa para asignar presupuesto, porque no nos confundamos, los jueces, aunque sea indirectamente a través de sus sentencias, cuando son colectivas, lo que están generando es movimiento de partidas presupuestarias, ¿eh? Bueno, ¿no? El ejemplo que das al principio sobre la cuestión del Fondo de Sustentación de Garantía de ANSES. Por ejemplo, es una causa que la Corte Mati tiene para hace 11 años con dictamen del procurador que la tiene para resolver, que es el badaro colectivo. Pero claro, si dice que sí, el fondo se revienta, y eso tiene un montón de implicancias. Entonces, si los jueces legislan o no legislan, los jueces no tienen que legislar, no deben legislar. Los jueces resuelven causas o controversias. Ahora, desde el momento que esas causas o controversias son colectivas, y además involucran control de constitucionalidad, por ejemplo, y no legislan, pero están muy cerca. Porque yo te hago una pregunta. En la sentencia de Alavi, si yo hoy me meto en Infoleg, la ley no está en negrita y subrayada, la ley está vigente. Pero hay una sentencia con cualidad de cosa jugada colectiva del año 2009 que dice que no aplica a ninguno de sus destinatarios. A mí, la diferencia entre derogar una ley o esto es muy finita, si es que la hay. Entonces, yo creo que la pregunta es válida y lo que nos exige interrogarnos justamente es, los jueces ya lo están haciendo, porque tienen el deber de proteger derechos colectivos, y a veces esa protección implica decisiones regulatorias en algún caso. Como decía Damasca, decisiones de mini legislación o de mini administración. Bueno, si esto está pasando, y este es el plafón constitucional en el cual se respaldan los jueces para hacer esto, una vez más vuelvo a la carga, la urgencia, ¿cuál es? Tenemos que tener otra forma de discutir estas cosas. Porque hoy lo están haciendo en base a procesos escritos, casi secretos, discutidos entre 3 o 4 personas, y que recién salen a la luz con la sentencia puesta, con el resultado del lunes. No hay que ejecutar. Es gravísimo lo que está pasando. En materia hay un fenómeno conectado con todo esto, que es el fenómeno del control judicial de políticas públicas, que se está estudiando muchísimo en Brasil y que acá también ha tenido su desarrollo un poco menor, pero en Brasil hay mucho sobre esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es hasta dónde los jueces, hasta dónde ese poder judicial puede intervenir en la actuación de los otros poderes del Estado? Y en este punto, justamente a propósito del caso de la sentencia en CFK, Gargarella estuvo proponiendo algunas opiniones muy interesantes, volviendo a la carga sobre cuestiones en las que viene trabajando hace muchos años, pero tenemos que repensar la división de poderes. Esa es la realidad.
Si nos hacemos cargo en serio de esto, tenemos que repensar el sistema de división de poderes. No va más este sistema, porque ya no está eso de los compartimentos estancos, frenos y contrapesos y controles. Y el caso CFK es el mejor ejemplo. Si uno se paraba en la doctrina tradicional, era evidente que la Corte no tenía que rechazar en límite eso y no podía evacuar la consulta. Ahora, si uno se para en la realidad, digamos, yo difícilmente estemos en desacuerdo de que esté mal que un poder del Estado le consulte a la Corte si lo que va a hacer en un contexto de pandemia como este, con la necesidad que hay de que funcione el Senado, que le consulte a ver si eso es constitucional o no. ¿Por qué no? ¿Se entiende? Entonces, sí. Hay un constitucional de Francia, ese es el tema. Bueno, pero guarda con eso, pero guarda con eso, y esto también Garbanero lo trabaja muy bien, y Mati Sucunza lo planteó en la primera de las charlas de este ciclo. Guarda con eso, porque nosotros tenemos una melange de sistema. Del sistema francés no tomamos el control de constitucionalidad. Del sistema francés, del iluminismo francés, trajimos los códigos, y del sistema estadounidense trajimos el control de constitucionalidad. Y todavía estamos tratando de ver cómo hacer para que esto... Y en el 94 le metimos todo esto de lo que estamos hablando encima, así que imagínate. El cómo es explosivo y genera efectivamente esa sensación de que los jueces están legislando a veces. Genera esa sensación. Pero en definitiva lo que los jueces hacen es ejercer su poder jurisdiccional en causas o controversias, que como ahora son colectivas, muchas veces involucran, como decía acá, funciones de mini legislación o de mini administración. Y eso para nuestros cánones tradicionales de derecho constitucional nos rompe la cabeza, no lo podemos entender. Necesitamos empezar a abrir un poco eso y a darnos cuenta de que si no la realidad nos va a llevar puesto, ya nos está llevando puesto la realidad. Necesitamos otra forma de discutir. Tengo una consulta, ya como para ir cerrando porque nos queda poco tiempo. ¿Ya se pasó en materia? Sí, ya faltan 8 minutos. Igual hay tiempo. En materia práctica, al abogado, al litigante, vos sos abogado litigante, a una persona, un profesional como vos, ¿en qué lo beneficia el proceso colectivo? ¿Le genera un incentivo en el horario? ¿Le genera una celeridad en los procesos? ¿Le genera poder captar mayor cantidad de clientes? ¿Cómo es? ¿En qué afecta? Es otra forma de trabajo. De hecho, es un nicho de trabajo que está muy subexplotado. Es un nicho de trabajo que no se ha desarrollado fundamentalmente porque al no haber ley, esto no se enseña en las facultades, Mati. Si vos te pones a pensar, no hay, el derecho procesal sigue siendo derecho procesal individual en nuestras facultades. De hecho, en posgrado hay muy pocos cursos a nivel nacional que trabajen sobre este tema, a pesar de que están pasando un montón de cosas. Pero claro, es difícil porque al no haber una ley, no hay un manual, no hay una ley comentada, entonces uno tiene que trabajar con jurisprudencia y ordenar y sistematizar toda esta jurisprudencia, que además es inconsistente, muchas veces inconsistente, no es cómodo, no es fácil, entonces demanda otro tipo de esfuerzo, pero solo desde este punto de vista. A mí me gustaría dejar una cosa clara para el final. Los procesos colectivos no son física cuántica, ¿sí? Digamos, hay mucho derecho constitucional, hay mucho de lógica, y hay un atractivo enorme que tienen los procesos colectivos, que es la posibilidad de participar en discusiones súper interesantes y participar en la defensa de grupos que necesitan ser defendidos y que no tienen voz. Y por supuesto que también hay un atractivo económico en términos de honorarios. ¿El problema cuál es? Otra vez, como no tenemos reglas en esta materia, las pocas regulaciones que yo he visto en Capital en general son ridículas. Digo, al propio Alavi le regularon 30.000 pesos la Corte Federal en su momento. Está bien que el dólar valía otra cosa, era un poco más de 8.000 dólares, que es un número, pero la importancia del caso que tuvo desde todo punto de vista, y le regularon eso. Está bien que era un caso individual, todo esto, ¿no? Pero en Capital hay regulaciones de 20.000 pesos por obtener sentencias que obligaban a brindar, no sé, al Senado de la Nación la información pública sobre todas sus contrataciones. Fíjate la gravedad del tema, la importancia del conflicto, y sin embargo, este problema. Ahí está comentando Cosentino, efectivamente, capacitación de los jueces y de los abogados. Esto se tiene que desarrollar porque, otra vez más, es una realidad que se nos va a imponer. Entonces, para los abogados, yo lo que les podría transmitir es la invitación a empaparse del tema, por lo menos a verlo y a mirarlo y a tratar de indagar un poco. Hay mucho para hacer en esto.
volviendo un poco al principio de la charla, esto de que cada vez son más los derechos vulnerados por esta contratación directa, entonces, y además cada vez son más los grupos que se juntan y son más los colectivos que existen y que son representados por un grupo de gente que toma la iniciativa de juntarse para defender los derechos de ese colectivo. En estos últimos 4 años han proliferado los colectivos y está perfecto porque son derechos que antes no estaban visibilizados y hoy ven la luz gracias a estos colectivos. Entonces, bueno, los abogados de estos grupos pueden ejercer su derecho con mucha mayor facilidad y mucha mayor celeridad y con mejores resultados incluso. Absolutamente. Hay problemas en términos de tiempos, estos procesos, salvo lo que está pasando ahora en la pandemia, que hay procesos colectivos que se han resuelto en días, eso es solo por la coyuntura, pero si no en general estos procesos demoran mucho tiempo. Vos imaginate si una causa individual en un proceso eminentemente escrito del tipo que estamos hablando demora más de lo razonable, imagínate un proceso colectivo que involucra ese número de personas, que involucra esos monstruos como demandados, que involucra grandes estudios y mucho lobby y mucha rosca por afuera también para que esto no camine, ¿no? Entonces hay mucho atrás de esto, pero me gustaría insistir en esta idea de que esto no es física cuántica, que se puede trabajar con esto y que es un campo de trabajo fascinante. Yo hace 17 años que estoy estudiando esto y hace más de 10 que estoy litigando y la verdad que me ha traído muchísimos dolores de cabeza y muchísimas decepciones, pero también muy lindos momentos, muy lindos procesos de trabajo. He conocido mucha gente y la posibilidad también de participar en discusiones que de otra manera uno se queda totalmente afuera, ¿no? Exactamente. Bueno, Mati, te voy a ir, Pancho, te voy a ir despidiendo. Escuché el Mati tuyo y me lo quedé. Te voy a ir despidiendo, ya estamos en el límite. Te agradecemos desde la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, quienes hacemos este ciclo de charlas en vivo y en línea, Derecho a Domicilio, Patricio Cosentino, Noelia Roger, Nadia García y yo. Bueno, te agradecemos tu participación, agradecemos este excelente cierre del módulo 1, que era todo un desafío para nosotros arrancar con este ciclo de charlas. Ha tenido muy buena repercusión y gracias a los expositores como vos y como María Marta Nieto, Matías Sucursa y Guillermo Cosentino, nos han dado una satisfacción, la verdad que mucho más de lo esperado. Nada, simplemente agradecerte nuevamente, invitarte a que vos también sigas conectado y todos los espectadores, ya no sé ni cómo catalogarla, la gente que se conecta para vernos, arranquemos el martes que viene a las 5 de la tarde el módulo 2 que va a ser de derecho laboral. Son cuatro audiencias de derecho laboral. Después viene el de riesgo del trabajo, después uno de género, y seguiremos así hasta que termine la pandemia y más. Pero bueno, martes y jueves estás invitado también a participar de Derecho a Domicilio. Te mando un abrazo y... Los felicito de vuelta por la iniciativa y gracias por contarme para esto. Un abrazo grande. Bueno, adiós. Saludos a todos. Ahí está, terminó.